Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una noticia inesperada sacude hoy el mundo del espectáculo turco. Aslenber ha recibido una propuesta que nadie vio venir. No se trata de matrimonio, sino de algo mucho más profundo, una conversación pendiente con Özkan Deniz, su pasado, y todas las emociones que quedaron sin cerrar. Todo comenzó cuando una fuente cercana reveló que Özkan, tras semanas de silencio, decidió comunicarse con Aslı a través de un intermediario. La propuesta fue clara, un encuentro privado, sin prensa, sin cámaras, solo ellos dos. El motivo, según la fuente, sería hablar del pasado y cerrar un ciclo que quedó abierto. Las redes sociales estallaron con la noticia, y los fans no tardaron en reaccionar. Algunos pidieron una reconciliación, otros advirtieron que reabrir viejas heridas podría traer consecuencias imprevisibles. Aslı, por su parte, se mostró sorprendida. Una persona cercana a la actriz confesó que ella recibió el mensaje de Özkan con incredulidad. No esperaba volver a escuchar su nombre de esta forma. Pensé que todo estaba en el pasado, habría dicho en una conversación privada. Sin embargo, su expresión cambió al leer una parte del mensaje donde Özkan escribió: "Hay cosas que solo se pueden decir mirándote a los ojos". La historia entre ambos nunca dejó indiferente a nadie. Fueron una de las parejas más comentadas del país, y su ruptura dejó un vacío difícil de llenar. Muchos pensaban que el tiempo había curado todo, pero este inesperado contacto demostró que las emociones siguen vivas. Las redes se llenaron de comentarios: "Si aún hay algo que decir, que lo digan ahora", escribió un fan, mientras otro agregaba: "Tal vez el destino les está dando una segunda oportunidad". Según los rumores, el encuentro tendría lugar en una casa de campo a las afueras de Estambul, un lugar tranquilo donde nadie los interrumpiría. Özkan insistió en que no quería una conversación superficial, sino un cierre sincero. "No quiero dejar nada sin decir, esta vez quiero hablar desde el corazón", habría expresado el actor ante su entorno más cercano. Las palabras de Özkan hicieron eco entre sus seguidores, quienes destacan su tono reflexivo y maduro. Por otro lado, Aslı no ha confirmado si aceptará la reunión. Algunas personas cercanas aseguran que ella está dividida entre el deseo de cerrar heridas y el miedo a revivir un pasado que tanto le costó superar. Ella está en paz, pero sabe que una sola conversación puede remover todo lo que había dejado atrás, comentó una amiga de la actriz. Pese a eso, quienes la conocen afirman que la curiosidad y la necesidad de escuchar lo que Özkan tiene que decir podrían ser determinantes. En las últimas horas, una publicación de Aslı en redes sociales encendió aún más los rumores. Compartió una imagen del mar al atardecer con la frase: "Algunos finales merecen una conversación". Los comentarios explotaron al instante. "Es una señal clara", afirmaron los fans. "Va a verlo, y todos lo sabemos", escribió otro usuario. Aunque la actriz no confirmó nada, su gesto dejó la puerta abierta a la interpretación. Horas más tarde, los medios comenzaron a seguir cada movimiento de ambos. Se habló de autos entrando y saliendo del mismo vecindario donde supuestamente estaba la casa de campo, y aunque ninguno de los dos confirmó nada, las señales eran cada vez más evidentes. La expectación creció al punto de que el hashtag #Canyas cara a cara se volvió tendencia en Turquía y en varios países de habla hispana. Los fans compartían escenas antiguas de la pareja en series y entrevistas, recordando los momentos en los que su complicidad era imposible de disimular. Un periodista local aseguró haber visto a Özkan llegar primero, alrededor del mediodía. Tenía una expresión seria, pero tranquila. "Parecía preparado para algo importante", comentó. Horas después, un coche oscuro fue visto estacionando cerca del lugar. Del vehículo bajó una mujer con un abrigo beige y gafas de sol, todo apuntaba a que era Aslı. No se saludaron frente a las cámaras, pero el silencio lo dijo todo, agregó el testigo. Dentro de esa casa, lejos de los flashes y las redes, se habría dado una conversación que ambos necesitaban desde hace años. Según una fuente cercana,
Los primeros minutos fueron tensos. Ninguno sabía por dónde empezar. Asl miraba al suelo, Özkan intentaba mantener la calma, reveló el informante. Finalmente, fue él quien rompió el hielo. No quiero justificar el pasado, habría dicho Özkan con voz baja, pero necesitaba decirte que, aunque el tiempo haya pasado, todavía me pesa lo que no te dije. Asl, visiblemente emocionada, respondió después de unos segundos de silencio. Yo también tenía cosas guardadas, pero pensé que ya no tenía sentido hablar de ellas. Lo que siguió, según las filtraciones, fue una conversación honesta, llena de pausas, lágrimas y recuerdos. Hablaron de los proyectos que los separaron, de las palabras no dichas y de cómo cada uno siguió adelante, aunque con heridas que nunca cerraron del todo. Ella le dijo que había aprendido a perdonar, pero no a olvidar, comentó la fuente. Él, en cambio, le confesó que cada vez que la veía en pantalla, recordaba lo que perdieron. Pasadas 3 horas, ambos salieron del lugar en silencio. Asl subió primero a su coche, mientras Özkan permaneció unos minutos más observando el camino. Su mirada lo decía todo, había paz, pero también un rastro de nostalgia. Ninguno hizo declaraciones a la prensa, pero los gestos hablaron por ellos. Esa misma noche, Asl publicó una nueva historia en Instagram, una taza de café y la frase a veces, cerrar un capítulo es el mayor acto de amor. Los fans interpretaron aquello como una confirmación de que la reunión se había dado y que, probablemente, ambos habían encontrado el cierre que necesitaban. Por su parte, Özkan compartió una imagen en blanco y negro con un simple texto, gracias por escucharme. La publicación superó el 1.000.000 de likes en pocas horas. Los comentarios eran una mezcla de tristeza y alivio. Aunque no vuelvan, al menos se perdonaron, escribió una seguidora. Otro añadió, el amor verdadero no siempre termina en juntos, pero deja huellas que nunca se borran. Lo cierto es que, más allá de los rumores, la historia entre Özkan Deniz y Asl Enver ha demostrado que algunas conexiones trascienden el tiempo. Quizás no era un reencuentro para volver, sino para sanar. Y, como bien dijo una fan en redes, a veces, las segundas oportunidades no son para empezar de nuevo, sino para decir adiós de la manera correcta. Desde entonces, ambos han mantenido silencio. Ninguna declaración, ninguna aparición pública. Solo el eco de una historia que parece haber encontrado su punto final, pero que seguirá viviendo en la memoria de quienes creyeron en ese amor que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en el corazón de todos. ¿Y ustedes, queridos seguidores, en qué creen que terminará esta historia? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas novedades sobre Asl Enver y Özkan Deniz. Porque, sin duda, esta historia aún tiene mucho por contar.